México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato, sección 15. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Todo un consorcio cuyos auténticos dueños o accionistas no tenían por qué aparecer, incluyéndose, en el caso del grupo tabasqueño, a otras compañías hermanas de las ya mencionadas, agregándose Naturas Mexicanas, Tostonucos, Transportes Sureste Multimodal, Tiendas Tu Casa, Hotel Don Carlos, Electrovisión y Tecnología, Transportes Doga e Importadora y Exportadora de Monterrey, que han formado Grupo Cabal, Grupo del Sureste y Grupo Industrial Norte-Sur, presididos por Cabal Peniche, todo en solo 4 años. Con capitales presumiblemente saudí árabes, la platanera San Carlos arrendaba más de 10,000 hectáreas, explotando trabajadores a lo bestia, pagando bajos salarios y pecando de evasión fiscal, contando con el visto bueno del gobernador Neme Castillo, presuntamente incluido en el club de propietarios disimulados. Pero era el caso de que este grupo de potentados con su empresa platanera manejaban 10,000 hectáreas, pero solo tenían registradas 350, en las que se logra producir 2,000 toneladas de plátano semanalmente, además de haber importado 60 trailers, infravalorando el precio que reportaron por su compra. El capital social de la empresa es de 100 millones de pesos y sobre esa base declaran impuestos. Entonces, ¿cómo pueden adquirir barcos de miles de millones de pesos? Con perspicacia lo menciona Isidro Morales. Para cuando la detención de un exfuncionario de Banca Serfín le hacía ver a la Procuraduría General de la República la trayectoria de ilícitos involucrados con este grupo tabasco, al descubrirse que el director de Banca Internacional Serfín, Salvador Cornejo Mendoza, detenido en Argentina, había autorizado la expedición de cheques en dólares supuestamente a una cuenta suya en los Estados Unidos, simulando operaciones comerciales internacionales. Pero el detenido en Buenos Aires declaró que solo había autorizado el depósito en firme de un cheque por $985,000 en Miami, perteneciente a Álvaro Domínguez de la Huerta, administrador de la Fundación Caribe. Cheque que resultó de hule y rebotó. Pero no fue el único, puesto que solía otorgar regularmente cheques a esta empresa para su depósito, debido a que se sabía que el dueño real de Unión Caribe era el hijo del expresidente. Todas estas empresas del Grupo Tabasco adeudaban al banco unos 3,000 millones de pesos y se incluía, por supuesto, el sobregiro de 956 millones de pesos de Unión Caribe. Cabal Peniche y Álvaro Domínguez aparecían como socios propietarios de la platanera, no así Federico de la Madrid. Los miembros del conglomerado del sureste terminaron por pagar el adeudo reconociéndolo, pero el señor Cornejo Mendoza siguió siendo acosado por los representantes legales de Serfín. Y en el entrecruzamiento de personas que propició esta persecución, se le hizo saber a Cornejo Mendoza, por intermedio de su sobrino Víctor Márquez Cornejo, que se había involucrado en un asunto peligroso, puesto que le había autorizado el cheque a delincuentes tales que pasaban a ser dueños del BCH, vendido a CCP, representante de Federico de la Madrid. Dicho esto por Javier Campos Icardo, subdirector jurídico de Serfín. A su vez, Alejandro Grande Ampudia, director ejecutivo del área metropolitana y periférica de Banca Serfín, le aconsejó al sobrino que se alejase del problema y de esta gente. Su vida corre peligro, es gente peligrosa. Misma Unión Caribe que contrataba y aprovisionaba flotas camaroneras en Ciudad del Carmen y les compraba la pesca a bajo precio para revenderlo e incluso exportarlo a un precio mucho mayor. Pero al no reportar el ingreso de divisas obtenido a Hacienda, se creó un adeudo a las cooperativas de pescadores de Ciudad del Carmen para cuando la empresa se declaró en quiebra y abandonó la isla, dejando a los pescadores endeudados, motivo por el cual
estaban perdiendo su patrimonio al serles requisitados sus barcos. La compra de BCH vendría a redondear este consorcio y a sus negocios en el sureste, pero tales procedimientos truculentos eran augurio de lo que vendría. ¿Cuál banca consolidada? ¿Cuál experiencia administrativa y probidad? Se entiende, pues, a qué se debe la futura enajenación de los bancos mexicanos al extranjero. Un país apto para el libre comercio, la injerencia del norte. Llegado el fin del sexenio salinista, la primera docena trágica neoliberal se cumplía con los efectos flagrantes que cabría esperar ante la aplicación irrestricta de la política económica neoliberal, causa del cierre de empresas con la concerniente pérdida de empleos, salarios bajos, inflación y el seguimiento muy cumplido del pago de deuda a la banca metropolitana, mientras que la banca nacional, entregada a magnates incompetentes, iba en vías de su entrega al extranjero. No eran pocos los logros del novenario salinista, empeñado en la aplicación decimonónica de una política económica fomentada desde los centros operativos del capital imperialista, funcionando con imposición de relaciones administrativas en favor de la concentración de capitales en una casta plutocrática, situación que se activa en relación inversamente proporcional al detrimento de las condiciones económicas detectadas entre los trabajadores asalariados y los desempleados afectados por el absurdo neoliberal de cerrar empresas y o entregarlas a los capitalistas, a más de recortar el gasto público, según esto, para contener la inflación, confiados de que en el próximo futuro se generaría mayor empleo por obra y gracia de la privada iniciativa, por increíble que parezca. Así las cosas, los empleos creados en lo que iba del sexenio alcanzaron la cifra porcentual de un 1.3%. Para inicios de 1994 y comenzando la incidencia del TLC, la nación mexicana se encontraba afectada por un pavoroso desempleo, cundiendo en la ciudad y en el campo, llegándose a la suma de 9 millones de potenciales trabajadores inactivos. Una muy difícil situación a la que el propio líder vitalicio de la Central de Trabajadores no le encontraba solución, considerando Gilles Velázquez que con el correr del último año del sexenio la creación de empleos no mejoraría, habiéndose incrementado en el primer semestre de 1993 en el desempleo de las principales 36 zonas metropolitanas del país hasta en un 3.4%. Claro que a decir de Salinas, esta situación se habría de componer cuando el Tratado de Libre Comercio hubiese cobrado impulso. Por ramas y sectores se advertía un deterioro total. La industria manufacturera era una de las que resentía en mayor medida la modernización, desmintiendo el supuesto impulso industrial proclamado por la administración neoliberal. En 1991, hasta ese entonces, se habían despedido a 99.130 obreros, representando el 10.10% en tan importante sector productivo. Lo que era producto de la entrega de paraestatales a la privada iniciativa, con sus consecuentes recortes inmediatos, automáticos, así como de la quiebra de miles de pequeñas y medianas industrias. Todo ello en resultas de la aplicación irrestricta de las medidas de corte contraccionista recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Por lo mismo, la industria de bienes de capital canceló 70% de las fuentes de trabajo directas durante 1993. De ahí que la fabricación de maquinaria y equipo a nivel nacional esté en franco retroceso, tal y como lo afirmó un representante de la industria de la transformación, Canacintra. De 55 millones de personas que comprendían la población económicamente activa, PEA, 30 millones se encontraban desempleados o subempleados. Aquello sí que fue una transformación espectacular. Petroleros, mineros, metalúrgicos, ferrocarrileros, electricistas, empleados bancarios y de líneas aéreas, agrónomos, maestros y burócratas, entre otros, se han convertido de la noche a la mañana en comerciantes ambulantes, taxistas, falluqueros, mandaderos, lavadores de carros, coyotes, braceros, taqueros, policías privados, ladrones o pordioseros. Y se sabía quién era el responsable, el propio gobierno federal, con su política de desincorporación de empresas paraestatales. Salarios bajos y por consiguiente
crecientes deudas aunadas a la caída drástica en los niveles de subsistencia, haciéndose efectiva la modernización de la banca reprivatizada, pasando a operar con una falta de liquidez que para pronto encendía los focos rojos, afectando a casi el 100% de las empresas, según lo daba a conocer el presidente de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, de nombre Aurelio Tamés. El panorama pintaba muy oscuro para sectores y empresas. La radiografía de la economía mostraba los estragos causados por el salinato al mercado laboral. En Pemex, un brusco adelgazamiento dejó sin empleo a más de 120,000 trabajadores transitorios, de base y de confianza. Cierto que el Petroclub tenía privilegios excesivos, cual aristocracia sindical viniendo a menos, pero las medidas drásticas tomadas por Salinas no procuraban beneficio alguno a la empresa más estratégica de México, sino todo lo contrario. Los neoliberales más decimonónicos de toda América Latina procuraban la privatización gradual de Pemex. Y por supuesto que un Pemex en vías de privatizarse requiere de menores trabajadores, aunque los recortes no llegasen a la burocracia burguesa, porque eso va en contra del modelo pro-empresarial. En lo que respecta a la industria minera y metalúrgica, en lo que va del sexenio, cerca de 60,000 trabajadores se han quedado sin trabajo en Altos Hornos de México, AMSA y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. A tal grado llegó la afectación a ese sector que de 68 asociaciones registradas, cada una con alrededor de 300 miembros, nada más quedan 12. Pero la verdad es que en todo el país habrá únicamente unos 70 mineros activos en cada una.